10 es la cantidad perfecta. Estoy pensando que en vez de grabar de 2 en 2, vamos a empezar a grabar de 10 en 10. Esto es Amor de Ordenador, yo soy David Bonzo, me acompaña Marina Bianchi. Sí. Y hoy tenemos una persona que va de 10 en 10, tanto en calidad como en cantidad. ¿Es verdad? Adri de VVV. ¿Qué ¿cómo pasa? estás? Aquí estamos. Esto luego lo comentaré, pero sí que es verdad que vas de 10 en 10. Y sí, va a seguir así. Joder, Va a una seguir de las así. preguntas, venga, vamos a eso. Del nuevo disco, ¿cómo está yendo? Ya está. Está ya. Esto ya está. Sí. Luego te lo pongo. Ah, genial. Wow. No, Qué te lo voy a, nervioso. no te lo voy a poner. Me he puesto nervioso de repente. Sí. Pero ya ha acabado todo, la mezcla. Está mezclado, falta el máster. Falta el máster y ya está. Y decidir dónde lo mandamos a planchar y sacarlo, que saldrá... Hostia, exclusiva. Saldrá como en noviembre, por ahí. Oh, Ah, Por ahí. mira. Y sacaremos algún single antes y esas cosas. me encanta, me encanta. Pues nada, o sea, que estaréis con muchísimas ganas, dando los últimos retoques, no sé qué. Sí, Vale. sí. Y entonces van a ser también 10 canciones. Sí. Porque es que el primer disco, Le Nuit, se llamó Le Nuit. Y tenía 10 canciones. Luego Escama tenía otras 10 canciones. Sí. Este van a ser otras 10 canciones. ¿Por qué es esto? ¿Es algo en especial o...? No. La verdad es que las dos primeras veces no, la tercera ya dije, en verdad está gracioso. Como Sí. es un número redondo, ¿no? Es como 11, dices, Yo ya empecé como 10, 10 y 10, 30, 3 subes, no sé qué, como dándole una vuelta que luego seguro que no. nada, qué va. Bueno, he visto por ahí que en este nuevo como que has pasado de los 100, sería como medio coña, pero has pasado de los 140 BPMs a los 180. Sí, es medio coña, pero hay, sí, bastante. Hay más o sea, porcentaje de... sí, hay más porcentaje de tempo súper acelerados. Me he hecho una lista de los BPMs de Escama. Ah, mira, lo tengo en el móvil, que voy a sacar la aplicación de los BPMs para que quien no sepa cómo funciona un este de BPMs lo escuche. Está contentísimo. Es que esto me puse yo escuchando Escama y dándole Y en a el los... tap. Muy bien. Entonces, Destrucción 180. Y yo pongo aquí, es una aplicacioncita y te pones los BPMs. No sé cómo se llama la aplicación. Es Da una igual. aplicacioncita. A ver, y suena. Ahí está el metrónomo. Que está en 4x4, luego lo puedes poner tal. Aquí puedes variar los acentos. Joder, qué maravilla. Esta aplicación es lo mejor. Vale, 180. Que esto... Vale, Ay, David. espera. Se me va a hacer largo esto. O sea, que esto va a ser, o sea, 180, recordemos. Esto va a ser lo nuevo. vale, sí, eso es lo nuevo. Luego, Fuego Cruzado 190, que esto es un poco más. Ay, que no puedo. 190. Sí. Va un poco más rápido, no se aprecia, No, pero no. va un poco más rápido. Esta es como la más rápida que había Sí. de Escama. Me recuerdas a mi profesor de música. Vale, luego, Ataque de Pánico en la Sierra, 180. No voy a volver a poner los 180. Bueno, sí. ponlo. ¿Ataque de pánico son 180? Sí. No. La Uy. ponemos, ¿eh? Ay, no puedo. ¿Tenéis un teléfono? No, ¿Puedo no, ponerla y yo le doy al tap? Ataque de pánico 140, vamos. Casi seguro. O sea... No. Vale, pues no. Tienes razón, ya Puede está. ser, no. Da igual. No, ¿podemos hacerlo? Sí, pero realización No, vale, luego lo me hacemos, comunica. luego Lo hacemos vale. luego, sí. Si me dices Luego que lo subes a las 140, redes y me das la razón y ya está. No pasa seguramente nada. sean 140. Pero Miedos y Asco en Madrid, 140. Sí, seguro. Ambivalencia, 140. Sí. Vale. Invierno Nuclear, 140. Sí. O sea, esto es como lo que estabas diciendo, que era como todo 140. Luego está Redención, que es 135. Sí. Que es ahí. como la más lenta. Podríamos Sí. decir que es una balada. Es la balada del disco, sí. Es sí. una bacalada. Es una... Vale, sí. Siguiente pregunta. Bacala. Madre mía. Ay, David. Perdón. Bueno, no, a tope. O sea, Vale, este vale. es mi humor. O sea, como... Esto me da mucha Es el risa. 140 del humor. Y por para mí. último, Siroco, que es 140 también. Sí. ¿Quieres saber la media? Sí. 152,5. Claro, pero la mediana sería menor. ¿Qué es la mediana? La mediana es como... A ver, si hay un pibe que tiene 1 millón de euros y tú tienes 1 euro, ¿cuál es la media? 500.000 pavos. 500.000 pavos. Me he perdido ya. Si hay un pibe que tiene 1 millón de euros y tú tienes 1 euro,
Y dicen, buah, el promedio de estas dos personas es 500.000 pavos, están forrados. Sí. Pero una mierda, tú tienes un pavo y el otro tiene 500.000. Claro. Entonces la mediana lo que hace es calcular, es que yo no sé de estas mierdas, pero sé que hace una ponderación para que se vea que tú eres pobre y el otro es rico. Es decir, no saca una media, sino una mediana. En plan, en verdad no es como dicen. No lo he entendido. Da igual. Yo sí. Da igual. Es como O sea, te intento explicar algo que tampoco sé muy bien. O sea, yo solo Ya. lo he leído. No, cuando hagan promedios de gente rica y pobre hay que sacar la mediana, no la media de los salarios. Y yo, guau, más vale. convencido, Claro, 100%. sí, pero claro. Seguro. Sí, pues No, eso. no, así que soy como Michael en Why don't you explain this to me like I'm 5? O sea, como si tuviera 5 años. Tal cual, tal cual. Bueno, este finde, bueno, ya habrá pasado cuando esto salga un poco, pero estuvisteis en Valencia con Margarita Quebrada tocando. Sí. ¿Qué tal fue? Bien, el bolo bien. O sea, la gente de Valencia es mi favorita del mundo. Nos lo pasamos muy bien, dimos muchos abrazos free COVID, el bolo en sí fue bien, pero sonaba muy bajito y la gente estaba sentada, de cosas del COVID. Ya, ya. Y es un rollo que suene tan bajito además, porque encima luego te pegan unos palos por coger equipo extra y no vale para nada porque se oye bajito. O sea, es que no quiero Como meterme rollo, con pero- No me quiero meter con los promotores, pero son unos hijos de puta todos. No, ¿Verdad? no O sea, y no los quieren- promotores. No, meter- claro. Esta vez los promotores son, en verdad, mi agencia, que no han sido ellos. Bueno, da igual, me estoy metiendo en un jardín. No, a ver, es que no sí, me van a como contar, tú quieras, luego. no Estoy dando pasa golpes a la nada. mesa Sí. encima, tío. O sea, Es que ya está bien. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, que podía haber ido el sonido al menos un poco mejor. sí, el sonido sí, el bolo en sí fue maravilloso. Guay. Y si no habéis visto a Margarita, recomiendo al Súper público. guay. No sé cuál es mi cámara. Esa. Deberíais ver a Margarita Quebrada, son putos amos. No olvidemos que esto ya lo hemos hablado de su merch, que son semillas de margarita. Ya sabéis que yo soy fan de Sí, las margaritas sí, y que he plantado sí. margaritas. Sí, sí, ahí tenían sus sobrecitos. ¿No te ¿eh? parece el mejor merch que se puede hacer? Sí, sí, junto con unos anillitos que llevan... ¿Cómo se llama este grupo? Los de Sorry You're Not a Winner. Da igual. Enter Shikari. Tenían unos anillitos Sí. de colores, como con luces. Y claro, cuando iban a su concierto, De todo el estos de mundo como lo de tenía. plastilina que se están haciendo como, ahora. Como, Ay, me como encantan. con luces por dentro. Digo, eso me flipa. Sí, Esa mierda me sí, sí, flipa. sí. Qué guay. Mola un montón. ¿Tocasteis alguna de las nuevas? Porque dijiste, como ya está la mezcla hecha, lo mismo sí que puedo tocar alguna de las nuevas. Sí, tocamos, ¿Pasó? tocamos una. ¿Y qué? Y la gente muy bien, ¿Sí? muy feliz, diciendo, bueno, no, wow, temazo. Y yo, Sí, ¿no? y yo ya. Qué guay. De hecho, yo. Claro, hombre. ¿Qué me cuentas? Qué guay, qué guay. Hablando de conciertos y eso, ya habéis sacado como las fechas del tour de Escama que no pudisteis hacer. Las habéis sacado y bueno, casi todas. Habéis sacado muchas. Sí, están saliendo más, pero hemos sacado como 6, 7 por ahí y alguna más. Hay más ciudades que vamos a visitar. Mira, tengo aquí Genial. apuntado el 8 de mayo en Bilbao, el 5 de junio en Sevilla, el 11 de junio en Madrid, que esto se puede decir ya, imagino, que Sí, están ahora, agotadas. ahora sí, se han agotado mismo están ahora, agotadas. hace ¿Qué? 5 minutos. Menos mal que Qué yo fuerte. tengo mi entrada. 12 de junio en Borriana, 2 de julio en Barcelona y una por confirmar en Valladolid. Eso de momento. Sí, lo de Valladolid es que es un fin de y no nos han dicho el día exacto, entonces bueno, ya nos dirán. Ya irá saliendo, pero pedazo de tour, ¿eh? Sí. Lo que la gente estaba esperando. Sí, sobre todo nosotros, claro, porque pues, yo qué sé, ¿sabes? Tienes que pagar alquiler y esas cosas y esto te ayuda. Yo ahora mismo no tengo trabajo, vivo de ayuda del Estado, soy un pobre señor. Entonces a mí dar conciertos me viene bien, sobre todo por eso, porque puedo comer luego. Claro. O sea, y además en estos Y sitios... Y aparte que... Sí, o sea, a ver, lo artístico mola un montón, dar conciertos es la puta hostia. Sí, pero pero si no comer comes, también. no puedes darlo. O sea, sobre todo. de hecho, como el 100% de los muertos no comen. Y en cambio, el 100% de los vivos, bueno, 99, comen. Y eso es una diferencia fundamental. Ya. Entonces, Sí. yo de momento quiero estar en este lado. O sea, Claro. no quiero traspasar Eso es muy esa bien. línea peligrosa. No, está muy bien. Bastante peligrosa, sí. Sí, yo diría que además luego, para volver, Chungo. puf, en el cine y poco más. Sí. Exactamente. No, pero, o sea, está guay porque no lo pudisteis hacer y como que la gente sigue estando muy... O sea, quiere ir, tiene ganas y estas cosas, entonces como que se agradece que aunque haya pasado un tiempo, pues la gente sigue teniendo eso presente. También es verdad que como no habéis parado en realidad de... Porque luego sacasteis de Escama un disco de remixes que se llamaba Los Bailes Perdidos, ¿no? Sí.
Bailes Perdidos, no sé, sí. Sí, los bailes Eso. perdidos. Y luego se han sacado otro de remixes, que eso no lo sacasteis vosotros, os lo sacó One pero que estaba... A ver, Javi es amigo mío de hace 1000 años y es que es imbécil. Porque me dice, yo qué sé, pásame las pistas y a ver qué hago. Y como en 3 días me mandó el disco entero remezclado. Oh, y wow. digo, pero Estás ¿qué te loco. pasa? ¿A ti qué te pasa, payaso? Y claro, tampoco íbamos a dejarlo ahí. Y digo, bueno, pues lo sacamos en el Bandcamp, para que la peña, para Claro. que yo qué sé, para que lo escuche. Lo llamó como pirata. O Sí, algo así. sí. Claro, una cosa que está ahí. Que no está en Spotify. No, ni creo que esté. Claro. Está bien ahí. Bueno, esto lo tenía para después, pero estuviste, creo, con tu chica, la Rexiana, se puede decir, la Persiana también, que hace un montón de cosas, que por cierto, este fin de, bueno, cuando no hemos grabado, sonó su música en la Fashion Week. Sí. Eso es súper fuerte, en el Está- desfile de sí. reparto estudio, que también los hemos mencionado aquí. Sí. Súper guay. Bueno, estuvisteis en como una manifestación que no sé qué... Sí, contra Spotify. Sí. Sí. ¿Cómo fue aquello? A ver, es que es muy complicado. O sea, entraríamos en un debate complicadísimo. A ver, ¿cómo fue la manifestación en sí? Pues éramos aproximadamente 10 personas. Entonces eso ya te Ya. indica que en Madrid, no lo sé en el resto de España, pero en Madrid los músicos como que pues para la cocaína y los backstage están a tope, pero Ya. para considerar un trabajo lo que hacen, pues les cuesta un poquito más. Yo Pero- creo que muchos tienen complejo de que van a ser mega estrellas. Pero y- esto no Sí. pasa solo con los músicos, No. pasa con todos los artistas en general, actores, directores, toda esta peña. No, a ver, no digo todo el mundo, por supuesto que no, pero sí que es verdad que es como el fiesteo sí y voy a ser guay sí, pero cuando luego hay que reclamar derechos es como que les da pereza. Eso ya. es. Y yo creo que un poco lo que has dicho tú de tienen ese... de que van a ser no sé qué, y como que a lo mejor como que piensas, me da vergüenza salir en esa foto que hacen en una manifestación de Spotify, voy a salir yo ahí, pues chico, pues tendrás Ya. que comer, lo que has dicho No, tú. pues, pero claro que sí. Pero bueno, aquí ya lo dijo Marcos en su día de Spotify y demás, que Uf, es que es Telita. complicadísimo. Cuando te pongas a leer de lo de Spotify, encima te das cuenta que ni siquiera son los más malos, sino que hay gente peor. Ya. Pero bueno. es cierto. Bueno, pasando a otras cosas un poquito menos tal. Esto, bueno, es que esto no me lo he apuntado cuándo fue, pero creo que después de Escama ya, sacaste una cosa tú también con Luz Futuro. Sí, sacamos el EP. ¿Fue después? Fue justo después, o sea, fue ¿Ah, sí? como en junio. Sí, Es que no me sacamos. acuerdo, ¿eh? Sí, en junio un EP de 4 temas. Sí, o sea, bueno, esto va un poco por el hilo de que no, en realidad no paráis de hacer cosas, no paráis de sacar movidas y tal. ¿Esto cómo fue con Luz Futuro? ¿Cómo surgió? ¿Qué parte hiciste tú? A ver, fue un poco... Estamos en la cuarentena, Dani, yo qué sé. Y me mandó como un instrumental y digo, tío, está guapa, voy a hacer algo. Y digo, te mando yo algo. Y, está sí? guapo. Así que nos mandamos un instrumental cada uno y luego nos hicimos un tema individual cada uno. Que el suyo es el de Mi Sangre, que a mí me parece el mejor del EP. Sí. Bueno, no sé, Sí, pero sí, está muy bien ese vamos, tema. es una barbaridad de tema. Está muy guay. Pero en general mola el EP. Y fue por, yo qué sé, Dani también, súper colega. Ahí todavía vivía en Canarias, ahora ya está viviendo aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ya ves. Así que si le quieres traer, pues tienes que coger un pie de micro más alto y ya está. Sí, sí, ¿Es altísimo. alto? Es Uh, altísimo. es- No sé. Ah, bueno, esto creo que lo puedo decir. El que... Que Marina es el Dani en el futuro. Es que sí. Además, es amigo, tenemos amigos en común y lo conocí y fue como, porque la coña no solo me la hacía él, sino que me la decía más gente en plan de, es que te pareces al... A ver, es el mulet rizado. Sí, Sí. claro, Pero sí. ya sí. está. No, pero algo También hay algo en los... Sí. Hay algo en la cara, sí, no sé, pero me lo ha dicho más Yo gente. con un mule rizado, a lo mejor parezco un calorro de Parque Bosa en Móstoles, pero no parezco lo futuro, ¿sabes? Que la Claro. imagen de ti con un mulet rizado... Pero fue muy Ya te gracioso digo. porque nos presentaron y me dijo, tú eres la de amor de computadora. Y yo dije, Hostia, qué genial. sí, podría decirse que sí, pero no, amor de ordenador. Y fue como, bueno, eso sí, tal. Sí. Un amor de computadora, que es la canción de Rojo. Claro, yo creo por eso se le cruzaron. Sí. Bueno, y
creo que hace poco tocaste con él y estaba tocando también René de Darmicide en la Independence, ¿no? Sí, tocó... Claro, es que ahora la banda que lleva Dani es Hopi, bajista de Dharmaside, y René, bueno, Dharmaside en sí. O sea, la corporación de Dharmaside es él. Y sí, ahora están con él como de banda. Ah, qué guay. Y tú estuviste pues, cantando una de ellas de... Sí, ¿no? Sí, canté, claro, una ¿Cuál del EP. fue? No me acuerdo. Que canté con él. Pues la de Cólera. Ah, claro. Pues una. Claro. Una de 4. Ya está. Sí. Pues ya está. Vale. Bueno, Dharmaside, que hicieron hace poco un directo para los conciertos de Radio 3. Sí. Esto lo mismo es mi memoria que me falla. ¿Vosotros no grabasteis algo Sí. con Radio 3? Sí, iba a salir la semana pasada, pero como... A ver, es que en televisión española a ver, es gente mayor. Sí. Y se les olvidan las Ten cosas. cuidado. Ya va, es que... No, me o sea, da es igual. que- En el anterior programa hemos tenido, no la has podido ver, pero hemos tenido a Lola Lara, que curra en Radio 3. Es gente mayor, pero muy maja, pero tienen problemas de memoria, ¿sabes? Y entonces... 26 años, es más joven que tú, a ver qué dices. Bueno, eso está Pero por a ver, ver, pero- ¿sabes? O sea, eso está por ver. Pero no, Radio 3 es como una Que sí, vertiente muy concreta, pero en general televisión española sí, es Sí, gente... no somos- pasa nada. Hay gente O el de otra funcionariado, no pasa nada. La gente crece. Yo voy a ser mayor también. Claro de hecho, que ya sí. lo soy un poco. No pasa nada. Entonces, no, que nos dijeron que iba a salir la semana pasada y dijeron, ay, no, se nos olvidó que es que está la Semana Santa en medio. Y ahí, entonces, pues no sé si salía hoy o mañana, no tengo ni idea. Hoy o mañana, o esta semana salía. Bueno, Eso está hecho ya. qué guay. Qué Sí. bien. Ah. Un montón de esto, ¿eh? A Lola Lara no la conocías. No, Majísimo. es que no conozco a nadie de Tienes ahí. que escuchar Doble Tica Azul. Doble tica azul. Recomienda a gente. Está muy guay. Cosas de su Está muy programilla. guay. Vale, bueno, está bien. Es que escucho mucho podcast en general, pero suele ser gente ¿Sí? matada como vosotros. Suele ser gente así. ¿Qué sueles escuchar Pero es aparte que- de nosotros? Me gusta La Ruina y Ah. y los derivados que tienen de La Ruina. Hay otro que son el Taltabul y otro pibe que van Sí, andando Ignasi. por ahí. Quiero Van a- traer a Ignasi. Joder, Me es cae un muy bien. genio, ¿eh? Van andando por ahí y hablan de lo que ven. En plan, pues soy una Playmobil. Ah, y ya a sí, ver, lo he visto es con que no el me acuerdo chaval cómo. ¿cómo se llamaba? Es verdad, ese me gusta un montón. Guapísimo. Sí, y luego aparte de los míticos clásicos como Aquí hay dragones me entretiene mucho. O sea, escuchar a Rodrigo Cortés me mola mucho. ¿Ah, sí? Sí, y luego las locuras del Noguera también. Ay, es que no verás. Es impresionante. Lo que pasa es que a veces es que es demasiado. O sea, me lo pongo en casa y digo, es que se me va. O sea, es otra dimensión de persona. Exactamente, sí, sí, sí. Total. Pero ese es así un poco como de humor, comedia. En general, sí, y sí. Sí, es que yo qué sé, pues para aprender, pues no me pega nada. No lo sé. Sí. ¿Tú dirías que Adri escucha en su casa? Todo el rato. Bueno, Noguera sí. un Noguera ultra un show poco. de Miguel Noguera, es que eso es... Sí, Noguera sí. he llegado a Es verdad. verle también. Es que yo creo que te hace más inteligente después. Cuando terminas estás como... Tu cabeza está como funcionando muchísimo mejor después de escucharlo. Sí. O peor, según el punto de Bueno, vista, claro. claro. Pero Yo sí, diría sí, que, sí. tu cabeza se vuelve menos práctica, más abstracta. ¿sabes? Sí, Y exacto, sí. Y como que para ti a lo mejor es mucho mejor, pero si alguien te ve desde fuera, pues es como si te hubieses dado un golpe fuerte, más o menos. Tal cual. Cierto. Nos has dicho, tienes 30 años ya. Sí. Dices que no sabes tocar instrumentos y cosas y tal. Te han regalado una guitarra. Sí. Bueno, lo de que no sabes tocar instrumentos no sé hasta qué punto es cierto. A ver, sé utilizar un sintetizador, o sea, yo configurarte un sintetizador, buah, eso Sí. de booty, ¿sabes? Claro, que es la parte Sí. de mover la ruedecita. Todo lo eso. que es mover ruedecitas y pachear... Bueno, pachear... Es que ves, si me voy ya a los modulares, a lo mejor me cuesta más. Pero bueno, A ver, es lo que son sintes en sí, sin fallo. Pero luego tocar el teclado bien... Ya, bueno, ni que sí. idea. No, yo Bueno, compongo en pero- MIDI y con el teclado QWERTY como... ¿Sabes? Vale, Pues vale. el rollo. Mola. Bueno, y que te han regalado una guitarra por tu Sí. cumpleaños. ¿Qué es lo primero que has tocado con la guitarra? No, estoy con ejercicios prácticos solo. Solo, ¿Así? sí. ¿Rollo la arañita? Sí, Estaba sí, sí. pensando justo lo mismo. Sí, sí, estoy en ese rollo. Como... Pero tú solo, autodidacta. Yo solo mirando vídeos en internet y ya Bueno, está. está O sea, guay, no he ¿no? tenido mucho Así tiempo. aprendí yo. Es verdad que yo esperaba que a lo mejor tardaría como meses en ponerme y no, tengo ganas.
Tengo ganas de vivir. Pero no la habías tocado nunca. No, jamás. Vale, ¿y qué es como tu primer instinto de me voy a sacar esto con la guitarra? ¿Qué es pues las canciones nuestras que tengan guitarra, porque me parece lo ¿En más serio? práctico. Claro, es Claro, que... ya que se pone que es que por lo menos le... Acústico de VV sería. Sería Bueno, guay. en realidad estaría muy es guay, una eléctrica, Pero vamos, es lo de la cosa Estaría que- súper guay, sí. Sería muy gracioso. Sí, sería Cuanto menos gracioso. complicado. Una unplugged. Sí. Podemos ir a la terraza de Mani Ah, bueno, un claro. día y allí, el acústico, Wow. tomando el sol ahí. Me Guau, encanta, qué guay. Ya La, ves. la versión de iglesia como no disco. Vale, más cosas. Bueno, esto, fíjate, con lo que te iba a preguntar de qué es lo que ibas a tocar, de si las guitarras tienen fantasmas. ¿Sabes que esto que lo han dicho? Excuse me. No, Esto lo han dicho muchos músicos así como un poco tal. ¿Cómo que Las guitarras fantasma? tienen fantasmas de repente me compro una guitarra nueva y esta guitarra tenía un fantasma de una canción. ¿Sabes? Como que la propia guitarra... ¿Qué clase? O sea, quiero que me pongas como... Que me digas quién dice eso. Claro, seguro que es como una No, porque me da teoría... vergüenza saber esto. No. Yo, o sea, No. ojalá... No. o sea, No, pero gente que dice que una guitarra en sí dentro tiene como un fantasmita de una canción. Fantasmita. Que lo que está esperando es a que tú la cojas, la toques. A ver, en realidad es como medio bonito de pensar. es pero una bonito, tontería. es Sí. bonito y ojalá no haberlo sabido nunca. ¿Sabes? Me digo, ¿sabes? A ver, es bonito en cuanto a que te lo tomes O sea, como en sentido metafórico y tal, como de sí. fíjate qué pensamiento, pero si hay alguien que de verdad cree esto, en plan teoría conspiranoica, no, bueno, me es parecería como esta cosa más metafórica. fascinante todavía, ¿eh? Yo Me qué sé, parecería muy hay guay. músicos que dicen que sueñan y se despiertan y Eso como es que el una sueño tontería es más una grande. canción y en verdad se han dejado la radio puesta. Porque esto me pasa a Ah, mí, bueno, si me claro. dejo la A mí radio, también me ha pasado. me dejo la Eso radio es. y están hablando como, yo qué sé, del COVID, por ejemplo. Y Y sueño sueñas. que tengo COVID. Claro. Y si suena una música en un sueño, pues, Pues se suena... te va a quedar. Claro. Y Sí. al día siguiente está. ¿Por qué esta canción la tengo tan.? Pues a ver. Pues No claro. se Sí, escucha. sí. Pues sí. No, has soñado una fantasma. Tú sí que eres un fantasma. El de la guitarra es un fantasma, ¿sabes? Bueno, antes hemos hablado del curro, que ahora estás como sin curro, necesitas ganar dinero. Bueno, que en realidad no te va mal tampoco con lo tuyo, bueno, o más o menos. Hostia, es que, o sea, yo cuando empecé con la música, digo, joder, la gente que está, lo que es ahora a mi nivel, estos al menos podrán pagar el alquiler. mientan, ya. ¿Qué va? Pero es que, y tengo un alquiler medianamente barato, va a ser Madrid, pero ¿qué va? Bueno, una parte. Una parte, sí, yo qué sé. Sí, pero que no es que no sé, o sea, trabajar de lo que a uno le gusta no es no te da para vivir. Esto es así, o sea, a no ser que tengas Hostia, enchufe, me- padres ricos o movidas de estas, Claro. es que es verdad, dedicarte Es muy en el difícil. mundo de No, los ahora te digo artistas. que tampoco queremos que la No, gente es deje de difícil. hacer cosas. No, por no, Dios. claro que no, pero No, no. no, si lo digo como a modo de que no me parece justo que joder, Yo vi que en la pandemia un músico, luego os digo su nombre. Vale. Y os digo que si me lo encontrase por Madrid, a lo mejor le daría un... Hostia. Uy, no. Bueno. No, sí, Sí, me se daría- lo da. Trampa, me pareces un imbécil. Sí. Hay muchos imbéciles en Madrid. Mm. No hay Joder. tantos. Yo me he dado cuenta que en verdad me llevo muy bien con casi todo el mundo. Pero a este le daba un... Y la Parece historia es que al principio de la pandemia empezó a quejarse. Ay, es que con la pandemia no puedo ser músico y voy a tener que buscar trabajo. Y digo... Esto lo he visto en. Digo, sí, y digo, wow, tío. Yo ¿En no qué sé quién es, mundo no sé quién vives, es. O a lo mejor chiqui? tener que compaginar el ser músico con otra cosa para poder. Es que No yo, me claro, a ver, digas. esto a lo Anda, mejor, fíjate. no sé si lo vais a cortar, seguro que no. Pero claro, cuando el pibe hile lo de que he dicho de su tit con lo del a lo mejor me tiene miedo ahora. no. Miedo de. Perdón. No, soy una persona súper pacífica. Yo Perdón, no, ¿eh? o sea, Miedo. no, miedo no, pero como mal rollo, ¿sabes? Mal rollo, claro, que diga, joder, a ver si nos vamos a encontrar y me va a dar un... Que no, que sí, en verdad, me cae Que bien. no te voy a... Tú no te preocupes, ya verás, ya verás. Bueno, pero que estabas currando de editor de vídeo. Sí. ¿Se sí, puede sí. decir dónde o con qué? O Hasta estuve en una productora hasta diciembre de 2019 cómo? Sí. y me hice freelance porque ya tenía como clientes y digo, va, esto es de booty. Y claro, bueno, Ah, toma ya por está. culo. ¿no? O sea, Hasta ahí la historia. y además me acuerdo, ya mi psicóloga, a la que no voy, porque claro,
me quedé sin dinero. Pero era como, va, ánimo, en plan, qué buena idea hacerte freelance, como... Es una gran oportunidad, es un gran momento. A ver. A ver, mi psicóloga maravillosa, ¿vale? No es vidente, es psicóloga. Claro. Y es más, estaba labrando que en el futuro tuviese que volver también, por otra parte. En plan, Bueno, sí. bueno, arruino al chaval y cuando vuelva a tener dinero tendrá muchas más cosas que contarme. Sí, pues bueno. O sea, a mí a lo mejor era vidente más que psicóloga, ¿sabes? En plan, Algún día díselo de, oye, esto no, que no lo uses con más gente. joder, es que me llamó como en una cuarentena un día y no se lo cogí, la llamé, no me lo cogió y nunca más he vuelto a saber de ella. O sea, a lo mejor, quiero decir que a lo mejor Desapareció. ha traspasado esa línea de la que hablábamos antes A lo también. mejor... Y ya no hay Es que me vuelta lo imagino atrás, ¿sabes? desapareciendo como el tenderete este de los Simpsons, de repente como en una nube de arena, ¿sabes? Como de, pero si aquí estaba el gabinete de psicólogos, ¿dónde está ahora? Se ha Perdón ido. por no acompañarte. en Estaba esta pensando- cosa que yo no tengo ni idea. Estaba pensando todavía en lo del ya que pusieseis como censuritas. Como te daría un pi, ¿sabes? Como, Sí. ¿podríais hacerlo? Censura. En eso que has Censurar, hecho. pero censurar, pero que sea obvio, en verdad. En plan, Claro. te daría un... Que sí, Claro. que sí, bueno, aquí Vale. lo que sea. Puedes hacer zoom a los labios para... ¿sabes? Claro. Vale, ya está. No, Bueno, que, era una petición. ¿estudiaste sonido e imagen? Sí. No conoces a Diego, ¿no? Es que aquí, Es, al final... es una broma interna. Conozco Diegos varios, pero no... No, ese Diego. No, Ah, a Diego no. ¿no? No. ¿No has estudiado con Marcos de Depresión Sonora, no? No, pero él es otro nivel. Yo soy un simple tecnicucho y él es un pedazo de ¿lo ingeniero. tuyo es grado superior? No, mío es un superior de imagen y otro de sonido y a correr. Es que Diego luego es sucedió ingeniero. Que Marcos conocía a Diego. Bueno, Diego no lo sabía, pero se conocían de haber estudiado juntos. Y digo, Ya a ver ves. si va a ser de la misma movida. Pero Eso- no, tú me ves a mí ahí. No. Bueno, pues eso se acabó, no sé qué. Es duro lo de editor, que se lo digan a Diego. Sí, lo de editor. A ver, a mí me gustaba mucho, pero acabo bastante quemado porque he montado unas mierdas en general. Sí. O sea, he hecho cosas guapas. Pero una vez monté un trabajo para una empresa de ordenadores e impresoras, no diré la marca, Vale. pero que utilizaba como... A ver, las empresas tienen una cosa que es lo de la responsabilidad corporativa y tienen que invertir dinero en pues, cosas culturales o de ayudar a gente. Ah. ¿Y qué hacen estas empresas en general? Pues pagan eventos en los que te meten publicidad por todos los lados Claro. y le vamos a dar a este pobre niño una impresora. Pero es esta marca. Y es como que utilizan un evento con un dinero que tendría que dedicar en teoría de forma altruista para promocionarse. Y yo monté un vídeo resumen de esta marca utilizando a niños con cáncer, algunos de ellos, eso seguro que ya han pasado la línea. Y lo utilizaban para vender impresoras y ordenadores. Y digo, es que a lo mejor soy peor que Jeff Bezos. O sea, estoy montando una cosa, y bueno, cosas así. He montado cosas deleznables. A ver, Ya. tiene pinta como que a una cosa de los sorteos estos en carreras populares, competiciones de ciclismo y cosas así, que lo que hacen es luego sortear movidas y tal. Pues como que pega que este tipo de marcas Sí. Estén ahí. Bueno, no sé si Sí. sería el caso, pero... No, sí, que, esto- que la esto parte era- altruista al final no está completamente desdibujada, Sí. que lo tocho es la promo y... Tal cual. Sí. Bueno, hablábamos de Marcos, de Depresión Sonora, que hizo el remix de Fuego Cruzado, Ujú. que luego tuvo un vídeo un poco contando la historia de Omar Álvarez, que falleció hace poquito por cáncer. Hace, sí, 2 semanas, 3, Sí. más o menos. Y su historia en realidad tuvo mucha repercusión. También tenía un podcast que se llamaba Omar se muere, con Castelo, y como que tuvo bastante tal. Le entrevistaron incluso en Telemadrid, o qué fue, no Me me entrevisté en acuerdo. Antena 3 y luego estuve Ah, hablando no. con él por WhatsApp y me dice, tío, joder, es que hoy me estoy metiendo con todo el mundo, tío, pero bueno, da igual. Y le decía, tío, es que parecía la gente de Bart, en plan, es como, pobre hombre moribundo. Esto me lo decía él, en plan, es que menuda mierda es esta. O sea, que yo Claro. vengo aquí a dar pena para... Claro. Ánimo, Omar, A ver, fuerza. es Y un es poco como, la dinámica Ya, que es que ese entra, rollo no por mola favor, nada. no soy un superhéroe. Me estoy muriendo, he hecho un podcast, déjenme en paz. Bueno, ¿Sabes? en realidad O sea, fue en plan, ahí y yo creo que eso a alguien le habrá ayudado. Seguramente. Claro. Yo tenía un amigo que su madre, no sé qué, estaba un poquillo malilla y tal, y le dije, mira este podcast, lo cuenta de una forma que no sé qué, y dijo nada, tal.
Y luego lo vio en la tele y dijo, oye, ¿y este podcast no sé qué? Pues es el podcast que te dije, ¿no? Ya, lo típico. Joder, el podcast es una maravilla. Sí, es sí, sí. increíble. Bueno, pues hicisteis un vídeo para Fuego Cruzado que estaba muy guay. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué movida fue? Pues como los remixes del Javi. Estoy yo en casa Sí. y me escribe el Omar, en plan, tío, o sea, me dijo un día, estoy haciendo algo con el Fuego Cruzado. Y yo, ok, digo, será un remix, no sé, porque él también es músico. Y, oye, no sé qué. Y yo, ok. Me lo manda como a la semana, me manda un vídeo. Y claro, a llorar como un cabrón. Joder, claro. Digo, qué cabrón, ¿cómo me haces esto? Ya. O sea, qué mal amigo. Era como un recopilatorio fatal. de fotos, de momentos, Uy. de Buah, cosas. tío. Terrible, pero a la vez maravilloso. O sea, es una pasada. Sí, Una sí. pasada. Y nada, y dijimos, tío, queremos que sea el vídeo oficial esto. O sea, Bueno. me flipa que nuestra canción te haya llegado tan fuerte y me flipa significar para ti lo que significa para mí, porque Omar en mi vida ha sido súper importante también. Y lo sigue siendo, joder. Claro o sea, que sí. vamos, Omar es eterno. Pues esto es increíble. Eso es una cosa que se va a quedar ahí ya Sí, sí. para siempre. Bueno, más cosas, cambiando. Bueno, hemos hablado un poco de reivindicaciones, movidas, de tal. Tu música no es demasiado política. Esto es una cosa que iba a sacar ahora. Es como más de rabia, de decepción, no sé qué, pero no te metes mucho en política, en lo literal, no sé qué. No sé si es porque crees que hay que separarlo. No, he estado leyendo, o sea, no sé si conocéis Chill Mafia. Sí. A mí me parecen increíbles. Y justo estaba leyendo que en verdad, o es como John Beef o como esta gente, en verdad, la política panfletaria en los 90 y tal, Plan Zac de la Rocha, toda esta movida, debuti en un tiempo determinado. Pero ahora mismo creo que... joder, ya me voy a meter con más gente, no. Hacer como música panfletaria para tocar en el Viñarro. Que sí, bueno. Bueno, sí. No como pasa que, nada, o sea, como que hemos mí venido a jugar. Me parece que acaba saliendo también desde unos puntos incluso paternalistas y, Sí. y desde círculos. A ver, yo es que odio un poco la universidad, desde círculos universitarios. Sí, sí, sí. Y me parece que no representan muy bien lo que quieren representar porque están fuera de lo que quieren hablar. Es como el pavo este que salió en Place diciendo que en su barrio pues no había gente trans ni maricones. Ay, Digo, Dios claro, mío. Joder. claro que no lo sabe, claro, amigo. Vergüenza. Anda, a tu casa, ¿sabes? Entonces, creo que mi música es bastante política, de hecho. Sí, pero no es tan explícita. No es tan explícita. No, no es tan- explícita. Y Tiene hay- como esa rabia, Sí. esos sentimientos que tenemos de ciertas cosas Sí, que de frustración. deberían cambiar y, Y hay, no sé qué. hay mucha metaforía también, que supongo que las pillo yo, pero muchísimo. No, bueno, algunas se pilla. Yo también soy muy tonto, entonces No, hay pero- algo que se me escapa. No, y habrá muchas que son para mí. Que bueno, que a lo mejor habrá gente que las pille, no lo sé. Pero en general no. En general, por las cosas que me cuentan, digo, no, en verdad, esto no es lo que quería decir. Pero a mí me flipa porque creo que la música, resignificarla, es muchísimo mejor que la gente interprete justo. ¿Ves? De hecho, quizá eso es otra de las cosas por las que no hago cosas panfletarias. Si yo te digo, Rajoy es un runner regular, pues tú entiendes, Rajoy es un runner regular. Claro. En cambio, si te digo, ese hombre de barba blanca, qué raro corre, tú no sabes quién es ese hombre de barba blanca. Claro, ¿sabes? ya. Claro, pero... Esto es como Sí, sí. una tontería, pero quiero sí, decir, principio. si puede ser música interpretable, me parece más interesante. Sí. O sea, mi grupo favorito de España es Fase Nueva. Yo todavía no he entendido lo que dicen sus canciones. O sea, no he acabado de pillarlo. Pero sabes que hay algo ahí. Sé que hay algo que me flipa y me provoca imágenes, pero hay muchas cosas que yo no sé qué quieren decir Claro, exactamente. claro. Y a mí eso me flipa. Por ejemplo, eres un poco más explícito, tal, panfletario no, pero sí, en Twitter. En Twitter sí que muchas veces dices por lo que tal. Sí. También es Claro, que hay pero que, porque por- Twitter por es que eso no decía lo puedes- de separarlo. Claro, en Twitter hay que ser más explícito. Bueno, y ya directamente. Ya directamente, Y esto- sin más dilación, que sin queda poquito presentaciones. tiempo. Y no viniendo a cuento, No pero viniendo para a cuento nada, y para siendo una nada. cosa de un rollo totalmente y una vibe totalmente diferente. Pero para eso estamos, para añadido. cambiar de vibe y para traer aires nuevos y frescos a este podcast. ¿Sabes qué me encantaría? Como, a ver, noche de fiesta,
Noche de Claro. fiesta en televisión Claro. española, como Sí. que entrasen los modelos esos que salían en las cabeceras. José Luis Como Moreno y Loreto que salía Valverde. gente como muy mazada y tenían muy buenos horras Ojalá. Sí, y sí. que solo hacían un desfile y ya está, como que entrasen por la puerta. Claro. En plan, y cambiando de rollo. Como ¡guau! ráfagas, ¿no? Sí, Claro, claro, y salía claro. Jaimito Borromeo y diría Dios mío, sus chistes de mierda. Dios, Nacho ya se está Y quitando la Ángel Garó camiseta, también salía. los pantalones. También salía Claro. Ángel Garó, que fue Sí, de Ángel Garó, joder. ¿Qué ha Ángel sido de Garó, ese señor? uy, es Bueno, que, ya claro, le han pasado muchas cosas. Uy, hace 5 años o por ahí era como la movida del corazón, ¿no? Como que estaba muy mal Ángel Garó. Qué pena, ¿eh? Yo creo que de pequeño me gusta. Claro, de pequeño. ¿El qué? Esa mierda, en Ah, ya. general. Sí, O sea, a mí era me como- encantaba ver Noche de Fiesta, ¿eh? Ah, y luego de mayor le pilla el gusto como a la caspa española de los 90. Os he cortado el rollo, ¿eh? No, 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 Esto no, sí que ha sido- no, porque no, no, no. estamos Esto sí que- transitando a no te otro vas a escapar universo. del test. No, para nada, si a mí me flipa Estamos esa mierda. transitando a esa época, o sea, que Claro, bien, claro. muy Mientras bien. no sea como un test sobre el horóscopo. No, Muy no, parecido. no. A ver, es parecido, solo que no hay horóscopo. O sea, Bueno, a ver, yo no sé si tú recuerdas como la Super Pop, la Bravo, todas estas revistas, vale, que se hacían test como de qué tipo de persona eres en la vida. Siempre que leo digo cosas como con voz de alguien que no me cae bien, hablo como así, como ¿qué tipo de persona te consideras? ¿Qué tal? Bueno, y entonces como tú contestas A, B o C y te sale mayoría de A, pues eres tal, o mayoría de esto. Pues yo he hecho un test como de qué tipo de infancia asumo que has tenido según este test, ¿vale? Y es un test tipo la Super Pop, para que todo esté cerrado en un círculo perfecto 2000ero. esto es fantasía del 2000. Exactamente. Yo voy a responder otra cosa, porque yo he respondido antes y claro, esto tiene como un que Claro, te dice... tú ahora no sé qué. juégalo. Voy a hacer otro diferente para ver cuál me sale. Vale, pues voy a Ah, apuntar o sea aquí, que hay David. una conclusión y todo. Claro. Dice, tuviste una infancia no sé qué, tal. Sí, son 5 preguntas. Os queda más cerveza. Sí, Queda otra, ¿no? Queda otra, está en la, Yo- en yo- la ¿La saco? fridge. Sí, luego os invito a otra. Oh, ya ves tú. ¿Qué siempre? Si el dinero es del Estado, ahora me están dando una ayudita, ¿qué más da? Ahí en la puerta. Ahí. Ahí está, venga, va. Flipa sacar como mala educación, sacar el móvil. No te Tráeme otra preocupes. cerveza. Buah. Nada, aquí como en tu casa. Vale, la primera pregunta yo la había hecho para Lola y he decidido no cambiarla porque creo que es más divertido así. David y yo hemos decidido que está más guay así. Vale. Sí. ¿Quién era tu crush? ¿En el cine o en la tele? A. Leonardo DiCaprio, porque vivía obsesionada con Titanic. B. Juan José Ballesta, porque me gustaban los malotes. C. Sinceramente pasaba de eso. A veces me quedaba embobada mirando a Jordi Cruz de Art Attack. Wow. Wow. Claro, a ver. Es verdad que yo no he sido muy de... pero yo creo que me voy con el bola, ¿eh? Es que Yo me voy con ves, el bola. aquí hay que mojarse, muy bien. Claro. ¿Y tú, David? Yo, Hombre, yo también. No, Pero no, es que no no. sé, es que tengo que decir que las respuestas para mí todas son correctas en este test. O sea, yo sería un poco todo. Vale. 2. ¿Cuál es tu canción del verano definitiva? De tu infancia, ¿eh? No en general. A. Yo quiero bailar, de Sonia y Selena. B. Suerte, de Shakira. O C. Ave María, de Bisbal. Yo quiero bailar porque la bailé en el colegio, que hice coreografía. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué Sí, me sí. dices? Sí, sí, ¿Y sí. cómo era la Estaba coreografía? ¿La puedes guapísima. repetir? Es que Ah, no me sí, me acuerdo parece. porque tendría yo 11 años Ya. o 12, como mucho. Lo No, no típico. me acuerdo. Ojalá, si encuentro vídeo te lo mando. Que yo creo que había vídeos por ahí, de típica gala final del cole. Y ahí estaba ¿en ahí. serio? Dándolo... Sí. Yo tuve una Qué de esas guay. y dije que me dolía un montón la muñeca. Para no hacerlo. ¿o qué? Claro. Pero no era consciente, como que de verdad pensaba que me dolía la muñeca, pero eran nervios. Ay, pobre. Y Bueno, así- y así ¿tú cuál- seguimos hasta hoy en ¿Con día. cuál te quedas, David? Con la C. Con Ave María de Bisbal. Son todas buenas, ¿eh? Vale, ¿cuál era tu juego favorito? A. Los tazos en el recreo, nada como estar con mis amigos y pasarlo bien antes de volver a casa y jugar con la Polly Pocket. Tazos... B. Vale. La comba, el fútbol o cualquier cosa que implique moverse o demostrar mis habilidades físicas. Y C. Las cartas Magic o pintar soldaditos. Como mucho me iba a casa a jugar con una Sega Mega Drive heredada de mi primo mayor. Es que, claro, has hecho... O sea, esto es mi vida. Las tres... O sea, ahora Las tres, me he ¿verdad? bajado hace 2 días la aplicación de Magic para el móvil porque ¿En la serio? he rescatado, sí. Qué Ah. Me flipan las Magic, pero es que los tazos me gustaban mucho y deporte he hecho siempre. ¿En serio? Aunque ¿Qué no lo hacías de parezca. deporte? Fútbol sala hasta los 18 estuve haciendo. Hostia. Luego hice boxeo pegaba también.
no sé, un poco de todo. Boxeo también. Y ahora voy simplemente a escalar y al gimnasio. Pues la que más te haya llegado al corazón. Los tazos, porque los echo más de menos, porque ya no los hay, ¿sabes? Perfecto. ¿Y tú, David? Yo la A, los tazos Los también. tazos también. Muy bien. Vale. 4. Serie infantil he puesto matinal porque normalmente era por la mañana al desayunar. A. Pokémon, La banda del patio, Las supernenas. En general, series molonas que veía todo el mundo. B. Vaca y pollo, Kim Possible y Digimon. Claro. Yo era guay, pero un poquito más alternativa. C. Malcolm in the Middle. Y las series de dibujos animados me aburrían. En realidad, lo que más me gustaba era ver las reposiciones de Verano Azul con mis padres porque era una persona muy mayor atrapada en el cuerpo de una persona muy pequeña. Claro. Es que A ver, todas como son anécdota, correctas. mi madre me metió un año más tarde al cole porque todavía no era obligatorio, porque como era un señor mayor que solo leía y no hacía ruido, le daba igual y yo me quedaba por ahí leyendo. Pero me voy a quedar con Digimon porque el otro día la estuvimos cantando a pulmón en el coche y o sea, Digimon me Es parece que Digimon, brutal. esa canción da la vida, ¿eh? Cantarla de vez en cuando. Yo también la veo, pero por Kim Possible. Porque imposible. Me Claro, mola, a que ver. imposible. Es que a mí la animación me flipa. Sí, sí, sí. Vale, pues ya la última. Películas infantiles. A. Todd y Toby, La amistad mueve montañas. B. La amistad mueve montañas es el título completo de la película, según mi criterio. B. Matilda, porque mejor persona y, o sea, la mejor persona y mejor referente. C. Casper, ¿qué hay más romántico que un niño muerto se enamore de ti? Casper, porque fue la primera película que vi en el cine. Hostia, qué Y bueno. en honor a esos fantasmas de la música. Genial. Vale, David. Y yo digo la A, Todd y Toby, por esa noche en la que me quedé a dormir en tu casa. Y le obligué a ver los Me Aristogatos. estaba quedando dormida y Marina me despertaba como, David, David, que estamos en el momento mejor de la Y entonces película. ese rollo de películas y tal. A mí los Aristogatos me gustaba mucho y la vi hace poco y ojo, no me gustó nada. Es que es muy turbia. No Todas me las gustó películas de nada, Disney son ¿verdad? súper turbias. A ver, es divertida, pero es verdad que tiene una parte ahí como... Hay de todo, hay clasismo, hay racismo, hay de todo en esa película. Pero bueno. A ver, pues hay un empate, Adri. ¿A qué? A y B. Pero, a Pero ver, ¿cómo puede ser si A son ver. 5? Perdona, Marina. espera. Yo no voy a ser el que te diga. Ah, bueno, claro, también puede ser. Claro que puede Soy ser, yo pero- más tonto todavía. Pero tú sabes, David. estos test los solían hacer para que esto no pasase. Quiero Claro, decir... pues es que yo no me dedicaba a eso, jamás. Vale, ¿no tienes una pregunta más? Que Vamos a hacer un desempate. La B. ¿Sabes? Ya está, Es desempatado. que iba a decirte, no te pega tanto la A, pero Venga, pues yo la B. condicionándote. Vale, Vale, puedo inventarme ahora, pero bueno, ya está la B. ya está. Venga. Vale, pues voy a leer la B. Y yo la A, ¿eh? Y tú la A, sí, Yo sí, la A. sí, sí. Vale. B. Un poquito de delirio de grandeza. No a malas. Eras un amor, pero igual tus colegas no te veían tan guay como tú te sentías, aunque en tu pompa eras feliz. Eras la graciosa de la clase, pasaste momentos buenos y malos y te decían que ibas para artista y tenías las ideas bastante claras. Bueno, a ver, gracioso de la clase nunca fui. Pero me llevaba bien con la gente en general. Sí, me vale. O sea, delirios de grandeza está guay también. Sí, en plan Artista, como- sí, sí. monstruo, fiera, ¿sabes? Vale, sí, Vale, ¿y tú, David? La A. La A. Ay, tú eras la popu de la clase, vale. Tuviste una infancia bastante estándar, divertida y aparentemente sana, sin traumas, que se sepa. Eras sociable y maja. Tus pegatinas eran las mejores, eran las que brillaban y las que tenían el pelito suave. Desde luego. O sea, esto es totalmente verdad. Spoiler, no. sí. Prefería ser la A, pero tampoco, bueno. Bueno, pero es que el lo haya- querer. Yo es que no es Claro, así. yo no lo he sido, pero me hubiese gustado Yo creo serlo. que todos somos un poco más la C. ¿Quieres decirla por si acaso? La Ya C, acabamos con yo creo esto. que sí. Mayoría de C, eras rebelde porque el mundo te hizo así. Muy sensible para la edad que tenías, te hubiera gustado nacer en una época más guay. Podrías ser un trasto o un angelito, pero decidirías pasar de todo e ir a tu bola. Tu capacidad de distraerte y divertirte solo era tu mejor aliada. Esa, yo creo que yo soy un poco más eso. Me vale. Bueno, me vale todo. Ya está. Pues vamos a decir que el test sirve hasta donde tú quieras. O sea, al final tú eliges lo que realmente eres. Ya está.
Ay, qué bonito mensaje. Bonito mensaje, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Adri. ¿Ya está? Por venir, sí, ya estamos. Tengo regalos, no era como... No, claro, los regalos. ¡Ay, va! ¿Sabes cómo? Es Venga, que va. siempre Sácalo, veo- pero rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. ¿Tenéis tiempo límite o qué mierda es esta? Tenemos... Vale, es verdad, no tenemos tiempo. Yo he visto que cada programa vuestro dura Vale, una es verdad. cosa. Sí, o sea, a partir como- de X momento O sea, la... ¿qué estás contando? Mira, es verdad, ya está. Luego lo hablas con... Luego Hablas con- luego- Diego y editáis una parte cada uno. Ah, sí, a mí me flipa, o sea, hace mucho que no edito. Mira, esto que habéis entrevistado a Rodri aquí. Sí. ¿Qué dices? Qué ¿Qué guay dices? con ¿Qué el dices? disfraz, Está Es guapísima. una L, tenía L o XL, digo, no les vale, pero da igual. Mira, con las A mí me subes encantan las aquí. camisetas grandes, ¿eh? ¿Qué más te...? Ah, buah, este es increíble. Buah, tío, qué guapa. Esto es el grupo que teníamos Gonzo, de Somos la Herencia, Clara y yo, Cianuro. Como tengo una caja... Ah, guau. A Gonzo se le ocurrió que era Esto una sigue gran idea. existiendo. Claro. Guau. Gonzo decía que era una gran idea hacer 500 CDs de algo cuando no te conoce nadie. Pues todavía estoy pagando las consecuencias. Pero mira, he traído como 4. O sea, mira. guay. ¿En Esto serio? queda siempre muy bien en cámara. Mira. Eso, y, Qué guay. Y Me encanta. esto puede sacarte de un apuro económico un mes. Porque esto no lo hay en ningún lado. Es el Lenui. Wow. A ver. Es el puto Lenui. Que está súper acabado. Pero bueno, ya sabes. Y la tote. Que esta la hizo Rexiana. Esto es súper- ¿Ah, sí? Sí, el diseño lo hizo ella. Ahora, no lo sabía esto. Yo tengo el filtro de esto. Ah, pues mira. El Sí, filtro el de filtro, Instagram, el filtro lo hizo. ¿Quién lo hizo? Es verdad, Lo hizo, es verdad. lo hizo en lo O sea, es con futuro. este diseño y te pone esto como aquí en esta. Sí. Lo hizo el Dani en lo futuro, el ¿Ah, filtro sí? ese, sí. Anda. Todo el mundo hace. todo. Fíjate. Pues genial, muchísimas Qué gracias guay. Nada, joder. por venir y por todo. Y pues nada, un saludo, un beso. Adiós.